Gusto saludarlas. Vamos a continuar con nuestra formación académica y en este caso en el curso de ortocaligrafía. Vamos a dar inicio en este momento en la clase con los signos de admiración e interrogación. Sabemos nosotros que en la carrera de secretaria oficinista es muy importante que podamos utilizar correctamente todos los signos de puntuación que nosotros conocemos. Y hoy vamos a dar inicio con estos dos. En la clase del día de hoy va a ser bastante corta porque vamos a tener en primer lugar la explicación del signo de interrogación, un ejemplo y de la misma manera con el signo de admiración, su ejemplo y por último vamos a tener las reglas y la tarea que vamos a asignar. Los signos de puntuación nos ayudan a comprender el valor y el sentido de las palabras en las oraciones. Esto es muy importante. Si nosotros en nuestra lectura y en nuestra escritura no sabemos utilizar correctamente los signos de puntuación, eso va a afectar en la manera que nosotros queremos expresarnos o cómo queremos darnos a entender con las demás personas. Entonces, nuevamente repito este consejo muy importante. Los signos de puntuación nos ayudan a comprender el valor y el sentido de las palabras en las oraciones. Muy bien, empezamos con el signo de interrogación. Este signo de interrogación se coloca antes y después de una pregunta expresa. Recordemos que no significa lo mismo si solamente yo utilizo el último o el signo de interrogación para cerrar. Una pregunta completa es desde que se abre hasta que se cierran los signos de puntuación. En este sentido, tenemos en la parte inferior el signo de interrogación con el que se abre y acá el signo de interrogación con el que nosotros cerramos todas las preguntas. Tenemos un pequeño ejemplo. ¿Desde cuándo no nos vemos? Es una pregunta. Y escuchen bien la pronunciación. ¿Desde cuándo no nos vemos? Podemos ver algo también muy importante en las preguntas, que cada vez que nosotros hacemos una interrogación, le va a acompañar la pregunta con acento cuando yo estoy haciendo la pregunta. Tenemos acá también donde dice ojo. Cuando se emplea el signo de interrogación se debe colocar al inicio y al cierre. Únicamente en el idioma inglés se utiliza al cierre, pero nosotros en el idioma español utilizamos tanto para abrirlo como para cerrarlo. Tenemos los signos de admiración. Se coloca antes y después de alguna exclamación o sentimiento vivo. ¿Qué quiere decir sentimiento vivo? Cuando yo necesito expresar enojo, tristeza, alegría, susto, emoción, utilizo yo en la escritura los signos de admiración para que al momento de que nosotros podamos leer o entender la expresión, sepamos que tiene que hacerse con ese énfasis. Y de la misma manera que los signos de interrogación, tenemos aquí un ejemplo de cuando se abre y un ejemplo acá cuando se cierra. Tenemos un ejemplo, solo que van a ver ustedes que la expresión es un tanto diferente como la anterior. ¿Cuánto tiempo sin verte? Es diferente a la anterior que fue una pregunta. Aquí es como estamos explicando de que estamos emocionados porque no nos hemos visto. Entonces, ¿cuánto tiempo sin verte? La explicación o la entonación de la palabra es totalmente diferente. Y veamos acá que también nos menciona algo bien importante. La utilización de los signos de admiración van cargados de sentimientos, efectos o emociones. Si yo pronuncio ¿cuánto tiempo sin verte? No expresa absolutamente nada. Pero si yo hago la pronunciación ¿cuánto tiempo sin verte? Se sobreentiende o podemos nosotros mismos sentir que hay una expresión o un sentimiento de emoción a la hora de que yo puedo tener una conversación con otra persona o al momento de yo escribir, sé que yo tengo que hacer ese tipo de entonación porque estoy observando yo acá los signos de admiración.
tenemos unas reglas básicas a utilizar. Son 4. La primera, se debe escribir el signo antes y después de la oración. Eso yo ya lo he venido resaltando hace unos momentos y eso es muy importante. 2. Si hay oraciones seguidas que necesiten signos de interrogación o admiración, pueden utilizarse comas para separarlas. Tenemos aquí un ejemplo. ¿Estaba viendo televisión? ¿Estaba comiendo? ¿O simplemente estaba dormido? Si nos damos cuenta, esta persona hizo 3 preguntas en una misma oración. ¿Cómo hacemos nosotros para que se entienda bien lo que está preguntando la persona? Tenemos que utilizar la coma para separar una y otra pregunta. Nuevamente repito, ¿estaba viendo televisión? ¿Estaba comiendo? ¿O simplemente estaba dormido? Y lo mismo pasa si fuese admiración. Regla número 3. En una oración, si se termina con un signo de interrogación o admiración, no se debe colocar el punto y final, pues los signos sustituyen al signo, en este caso sería al punto. Tenemos también un ejemplo. Al final del día no me respondió mi pregunta, que aún sigo pensando en mi cabeza. ¿Estaría enamorado? Es una pregunta que nunca me responderá. Si nos damos cuenta acá, tenemos una pregunta, pero yo ya no puse el punto y seguido. ¿Por qué? Porque el signo de interrogación me hace a mí énfasis a que debo de yo hacer una pausa para continuar con la oración. Volvámoslo a leer y vamos a ver que debemos de hacer una pausa. Al final del día no me respondió mi pregunta, que aún sigo pensando en mi cabeza. ¿Estaría enamorado? Es una pregunta que nunca me responderá. Ahí estamos con el ejemplo. Regla número 4. Antes de cada interjección, ay, o, uy, uf, se debe abrir el signo de admiración. Después de la interjección se coloca coma y por último el resto de las palabras para cerrar con el signo. Tenemos un ejemplo y aquí la interjección va a ser a. Entonces la oración sería de la siguiente manera. Ah, qué delicioso está el helado. Entonces nos damos cuenta que se abre el signo de admiración antes de la intersección, pero coloco yo la coma para poder yo hacer énfasis en la exclamación que yo estoy haciendo. Ah, qué delicioso está el helado. Y ahí tenemos la utilización correcta de del signo de interrogación y el signo de admiración, que es importante que nosotros lo aprendamos a utilizar, tanto en la escritura, principalmente ustedes que son secretarias, como al momento de realizar nosotros la lectura. Viendo ya las reglas, tenemos la asignación de tareas. Como tarea número 1, deben imprimir y realizar las hojas de ejercicios que yo voy a subir a Classroom y al finalizar el mismo proceso. Las pegan en su cuaderno y me envían las fotos en Classroom. Ahora van a utilizar esa herramienta. Y como tarea número 2, van a realizar planas en el cuaderno de caligrafía y en el cuaderno de cuadrícula, que también voy a subir yo los ejercicios en Classroom. Sin más que decir, cualquier duda, por favor, ya saben, pueden comunicarse conmigo en cualquiera de las redes sociales. Ahí está el icono de Facebook, WhatsApp o por correo electrónico. Gusto saludarles y nos vemos para una próxima.